Teorízalo. Muy buenos días, estamos en otro capítulo de Teorízalo con mis compañeras Ivette Aguirre, Lian Soto, Dana Sánchez. Ángel Fernández, Oscar Genel y Anet Colores. Hablaremos un poquito acerca de la arqueología del saber, obra de Michel Foucault. Básicamente, arqueología del saber va dirigida hacia los discursos, el cómo se crean, el cómo no simplemente son un lenguaje, la relación que tienen con el poder y también acerca de que tienen reglas precisamente históricas, que a continuación profundizaremos con conceptos claves para entender. Para comenzar, introduciremos al autor Michel Foucault por palabras de mi compañera Anet Colores. Ok, Michel Foucault fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, filósofo, historiador, teórico social y crítico de las instituciones modernas. Su trabajo transformó la forma en la que entendemos el poder, el conocimiento y la manera en la que la sociedad normaliza ciertos comportamientos. Fue un francés asociado al estructuralismo y al postestructuralismo. Aunque él rechazaba el tener una etiqueta, fue profesor del Collège de France, una de las instituciones más prestigiosas del mundo académico de Francia, y se interesó profundamente por cómo funcionaban las instituciones como los hospitales, las cárceles, el manicomio, los lugares de policías, y se quería saber cómo esto moldeaba lo que consideramos normal y lo que consideramos anormal. Una de sus ideas principales de Foucault fue el poder, el saber, el biopoder, el disciplinamiento y la genealogía, que mis compañeros van a extenderse un poquito en ese tema porque está también relacionado a los discursos. Y bueno, hoy en día nos ayuda mucho porque nos ayuda a entender cómo funciona el poder sin que sea necesario verlo. Para continuar, voy a pasar con mi compañero Ángel, que va a hablar sobre formaciones discursivas. Como ya lo dijo mi compañera, mi tema son las formaciones discursivas, que básicamente son un conjunto de reglas históricas que determinan qué se puede decir, cómo se puede decir y cuándo se puede decir. Dentro de qué campo se puede decir, base al conocimiento. Aquí tengo unos ejemplos que son bastante sencillos, que son, por ejemplo, en la Edad Media, cómo podían definir la locura, que la locura solamente la podían, por así decirlo, diagnosticar los de la iglesia, porque era como lo más arriba que había en ese momento, la iglesia lo diagnosticaba, y ya en el siglo XIX la locura ya se diagnosticó y ahora sí ya los médicos pueden pues darte pues como que estás un diagnóstico de una enfermedad mental, porque ya no es locura, ya es enfermedad mental. En los ámbitos de qué se puede decir, con el ejemplo ahora de la depresión, ¿qué se puede decir? Que la depresión es una enfermedad, no que la depresión es una locura, porque ya no está conocida como una locura. ¿Quién puede decirlo? Médicos, psicológicos y especialistas, únicamente pues, personas que sí sepan del tema. ¿Cómo se debe decir? Con diagnósticos, pruebas, estadísticas, ya no simplemente con la propia palabra como era antes, como con las ideas que no son aceptables, que algunas ideas que tienen las personas son como que la depresión es flojera o que simplemente son pasajeras, cosas así, cuando en realidad no, si es un diagnóstico que tienes que sí te afecta a tu día a día. Bueno, ahora pasaremos con mi compañero Oscar, que le va a hablar de la formación de objetos. Bueno, la formación de objetos es un concepto que introduce Michel Foucault no solamente en la arqueología del saber, que es la lectura que estamos el día de hoy analizando, sino en otra lectura de sus más impactantes, que fue las palabras y las cosas. En este concepto nos habla de que la formación de objetos nos dice que los discursos no solo nombran o no nombran las características de los objetos, sino los producen. Es decir, que de un discurso pueden nacer diferentes objetos, los cuales pueden ser luego objetos de estudio. Entonces, esto nos quiere decir, en pocas palabras, que los discursos suelen crear o producir, como bien se puede interpretar, objetos los cuales después van a ser desarrollados por las personas que promueven esos discursos. Para darles un ejemplo así sencillo, es la sexualidad, la cual no es un objeto natural, sino es algo que se crea después de un discurso. Entonces, las personas que crean discursos tienden a crear un concepto que después va a producir
objetos los cuales tienen que ser estudiados para darle credibilidad y pues mucho más poder al discurso que estaban teniendo. Es como si estuvieran buscando sus facultades. Entonces el discurso vendría siendo la base, que sería el nacimiento después de los objetos. Es más que nada eso. Entonces, ¿cómo podemos comprender lo que es un objeto? Pues un objeto es literalmente algo que se puede estudiar o algo que se puede desarrollar. Por eso de ahí viene el concepto objeto de estudio. El objeto podría ser, por ejemplo, la locura. La locura podría ser objeto de algún discurso que haya mencionado antes que la locura venía de los sentimientos o algo así. Entonces, ese discurso que era promovido por ciertas personas después trajo el nacimiento del objeto de la locura. Entonces, este objeto se estudia y se analiza para después extender lo que es. Pero pues, sin embargo, como podemos ver, la locura también fue un objeto que se podría decir era erróneo. Entonces, no siempre el hecho de que los objetos nazcan en estos discursos no quiere decir que sean totalmente correctos o factibles. O sea, tiene que haber este estudio y este análisis de ellos para poder extenderlos y ver si en verdad factúan al discurso del que nacieron. Más que nada sería alejarnos de esa imagen que tenemos de un objeto como... sí, o sea, no algo como físico, algo físico, sí, no algo físico, sino como algo que puede ser estudiado, ya sean fenómenos, ya sea un ambiente en general. Muy bien. Oye, yo tengo una pregunta, no sé si vaya relacionado, pero ¿se podría relacionar como un paradigma? No. Sí y no. O sea, el paradigma sería el discurso y lo que constituye el paradigma serían los objetos. O sea, los conceptos que nacen del paradigma serían los objetos de estudio. Entonces el paradigma sería el discurso. O sea, serían, por así decirlo, o sea, si lo vemos desde esa categoría, el paradigma sería el discurso y todos los conceptos que nacen del paradigma vendrían siendo los objetos. Por ejemplo, para meternos un poco, ya nos estamos alejando un poco del tema, pero para dar un ejemplo, en el paradigma de género, el binarismo sería el objeto de estudio y el paradigma de género sería el discurso. Entonces sería lo mismo como que el discurso fuera de género y en mi discurso nace un concepto llamado binarismo, ese sería el objeto. Entonces las personas tienen que estudiar ese objeto, relacionarlo, extenderlo para poder ver si factúa a mi discurso y pues para ver si le da credibilidad. Sí, una pequeña corrección ahí. El concepto es lo que construye el objeto también. O sea, son las palabras. No podemos decir que el objeto es un concepto, tal cual. El discurso, como se puede comprender de una manera más correcta, es ese conjunto de ideas, creencias que se tiene respecto a un tema en particular. Dicho tema es denominado objeto. Y dicho objeto puede ser desglosado con diferentes conceptos que hacen más fácil su entendimiento. Exactamente, Jorge SEO Blogs. Tienes toda tu boca llena de razón y tus pensamientos claros y decisivos. Ahora proseguiremos con las modalidades enunciativas, las cuales van a ser introducidas por mi compañera Ivette Aguirre. Bueno, en este se refiere a la persona que está dando el discurso, desde qué posición lo hace y con qué autoridad. Aquí no todos pueden decir lo mismo ni pueden ser escuchados por igual, ya que no tienen como que las mismas bases de investigación. Y pues el contexto en donde se encuentran influye mucho en la validez de su palabra. Aquí vamos a poner un ejemplo, un científico, su palabra es más válida porque es un investigador en ese tema. Entonces, pues él tiene mayor validez y legitimidad su palabra, pues porque tiene experiencia, títulos, certificados y pues todo eso. Y alguien que no está especializado en ese tema, pues no le van a creer porque no tiene como la experiencia del investigador. No te metas a temas que no conoces, pues estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Tú no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. Y pues al investigador sí, porque pues ya les dije, su palabra es más válida porque el sistema le da la autoridad de hacerla válida. Más que nada es que la persona esté capacitada para hablar del tema. Más que nada la persona, el momento y el lugar. Sí, y la manera. El contexto, Sí, Aquí pues su discurso, todo depende pues de quién habla, cómo se expresa, en qué contexto y con qué poder. Podemos utilizar un refrán, ¿no? El que dicen que hay que tomar las cosas de quien viene, en este caso. Y ya es muy corto, la verdad, porque se puede comprender bien este pequeño tema. Sí, conceptos. Y bueno, seguiremos con mi compañera Dana, quien explicará el concepto de formación de conceptos. Bueno, la formación de conceptos tal vez podemos obviar qué signifique, ¿no? Así como los conceptos que se van creando con parte del discurso en parte de los objetos. Sin embargo, esto incluye también una
que no sean conceptos universales, es decir, que no sean tampoco temporales. ¿A qué me refiero a esto? Que no siempre significaron lo mismo según la época. Además, otro punto que tenemos que partir es de que tienen formas en que clasificarse. Solo quiero $1.000.000. Tiene una forma de coexistencia, es básicamente en cómo se van uniendo los mismos conceptos en ese discurso, el cómo hay una relación. Por ejemplo, lo que mencionan de la locura, puede mencionarse que tiene relación con una patología, que tiene relación con una enfermedad, etcétera, etcétera. Otro punto va a ser las reglas de derivación, básicamente el cómo se van transformando. Ahí es lo que entra más lo de temporalidad. Por ejemplo, si una persona de los 90, preguntó a una persona de los 90, ¿qué es la inseguridad en México? Probablemente me hubiera dicho que eran actos de delincuencia, que eran robos. Sin embargo, si le pregunto a una persona del año 2006 acerca de qué es la inseguridad en México, probablemente me hubiera dicho que era la guerra contra el narcotráfico. En cambio, si le pregunto a una persona actualmente qué es la inseguridad en México, altamente me hubiera dicho que era el problema de una sociedad que era vulnerable, también lo del narcotráfico que se une con el gobierno y también agregando la delincuencia organizada. Entonces podemos recabar acerca también del grado de generalidad, acerca de cómo nos vamos especializando en un sector o no. Y luego ya entran los campos de aplicación, básicamente las prácticas, los sujetos, quién lo dice. Y ya vamos haciendo un poquito más acerca de cómo correlacionamos los conceptos, ¿no? Supongamos locura se relaciona con otros conceptos cuando nacen del mismo objeto y eso va naciendo de un discurso según la temporalidad. Continuando con el término de locura, lo que podemos destacar de él acerca de cómo va siendo un discurso moral y luego va creciendo para que sea psiquiátrico y va coexistiendo con otros términos que nacen de ese mismo concepto nacientes del discurso. Por ejemplo, tratamiento, manicomio, que eran cosas que antes no se utilizaban, antes entiéndase como antes del siglo XV. El punto fue es que va derivando. ¿A qué nos referimos con esto? Que ya se vuelve un trastorno, se vuelve una anomalía, algo diferente. Y eso genera, vaya la redundancia, generalidad. Básicamente quien lo toma es quien puede profundizar. Y luego ya en los campos de aplicación va viendo el cómo lo utilizan las personas ese concepto en sus discursos según el tipo de persona que vaya a dar el discurso. Entonces, para concluir con este último episodio de Teorízalo, Nos fuimos y... ¡Vamos, muchachos! ¡Nos perdimos, nos fuimos, desaparecimos! Bien conocido es que Michel Foucault, ese filósofo, hizo una relación que nos deja mucho a profundizar y a reflexionar. Esa relación que hay entre poder, entre conocimiento y discurso. Que, ¿cómo lo relacionamos con los temas que vimos anteriormente en la temporada? Que todo el conocimiento que adquirimos, todo ese conocimiento que se va difundiendo a través de los discursos, a través de esa formación de objetos, a través de todos esos elementos de nuestro entorno que influyen dentro de la explicación de los fenómenos, de los objetos, mejor dicho, ha sido influenciada, por el poder. Pero, o sea, es la manera en la que él también relaciona estos tres conceptos que les mencioné. ¿Qué es el poder? Que es lo que hemos estado hablando en esta temporada, y cómo lo relacionamos al tema de la arqueología del saber. El poder es básicamente el medio por donde se difunde, se crea este conocimiento verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque es el que nosotros consideramos verdaderos a ese consenso social que hubo previamente. De ahí entonces es que es muy importante conocer el poder para ver cómo es que nosotros conocemos las cosas como verdaderas o no verdaderas. Es una pregunta muy interesante que nos hará profundizar, es ¿se puede vivir sin el poder? No. ¿Ustedes piensan que no? Pienso que no, ya tengo una Claro que pica, bebés, no mejor échale miel. Claro que pica, bebé, la salsa pica, si no mejor échale miel. Plantea eso, ¿qué? No se puede vivir sin el poder. Pero ahora yo les digo, ¿qué es el poder? El poder no es el que él define, no está relacionado al que nosotros conocemos como poder, como esta jerarquía de instituciones, de gobierno, no está relacionado a eso. El poder lo ejercemos todos nosotros. Y esa es la reflexión que nos deja nuestro filósofo Michel Foucault. Muchas gracias por ver este último episodio de Teorízalo.
Espero no volverlos a ver nunca. Esperemos vernos en Es mentira, yo la verdad. Adiós, espero amigos. Nunca regresar a este set. Nos fuimos. Espero nunca. Después. Espero les haya gustado esta No, la verdad, yo no segunda espero regresar temporada. a estos sets. Espero nunca pararme frente a esta cámara otra vez. Muchas gracias. Y que 17 sepan, seguidores. que sepan que aquí todos nos llevamos mal y siempre nos peleamos. Bye. El día de hoy solo vengo a decir adiós. Este va a ser el último video de MP3.